Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Atención a la hora. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Estás escuchando tu programa desde otro enfoque a través de Radio Soundplay 90.1 de la frecuencia modulada. A esta hora de la mañana tenemos ya conexión con nuestro compañero de labores, el periodista Jaime del Castillo Jaramillo. Él es además abogado, politólogo, especialista en ciencias políticas y analista del acontecer nacional e internacional. Doctor Jaime del Castillo, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Vladimir. Un placer saludarte en esta fecha importante. Ya estamos a viernes 1 de abril del año 2022 y el panorama siempre interesante en nuestro país. A tu disposición, Vladimir. Correcto, doctor Jaime del Castillo, gracias, muy amable. Bueno, lo que se está viendo hoy en día es que la población está notando incremento del precio de diversos alimentos, hay escasez, y lo que se está haciendo un enfoque en los principales medios de comunicación es básicamente el tema de las huelgas de transportistas, principalmente eso, pero nosotros lo que queremos ver es un poquito más el contexto, un poquito mayor, más grande, abrirle un poquito más el panorama y entender tal vez que esto de la subida de precios de los productos básicos y el precio, digamos, de los combustibles, etcétera, viene ya de bastante tiempito que se estaba dando, inclusive ya antes de la pandemia había una tendencia y una conflictividad a nivel internacional entre principalmente las grandes potencias en tratar de posicionarse mucho mejor. Ahí se ve en ese contexto una confrontación entre tres monedas principales. No solamente el dólar, sino que empieza a salir la competencia el yuan de China y últimamente está empezando a posicionarse el rublo de Rusia. Y que sabemos cuando hablamos de economía, que las monedas de cada país tienen que tener un respaldo. Normalmente, desde el inicio de la economía, pues el respaldo siempre ha sido en oro, pero posteriormente ya se va manejando la economía de otra manera y el respaldo va siendo de otra manera. El dólar, que es la principal moneda, de todas maneras, actualmente en el mundo, pues tiene un respaldo no principalmente en oro, sino en que es la moneda oficial para comercializar el petróleo. Eso le da un manejo y le permite justamente ser la moneda principal a nivel mundial. Pero obviamente los demás países, otras potencias, no se quedan contentos con eso y han estado moviendo ya sus hilos. Y esto es algo que los analistas internacionales en el tema de la economía han estado alertando que en cualquier momento se va a venir una confrontación a nivel económico entre las principales potencias y dentro de ello pues va a empezar a generar incremento de precios que van a terminar afectando a las diversas poblaciones. Porque si bien es cierto, hoy día vemos acá en el Perú incremento de precios de los combustibles, etcétera, también hay que notar que esto es una realidad que se está dando en otros países. Y se ha disparado muchísimo más con la reciente confrontación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Doctor Jaime del Castillo, ¿cómo usted nota todo este panorama internacional al respecto? Bien, muy interesante tu pregunta, porque nos permite mencionar lo siguiente, ¿no? Los que estudian ciencia política necesaria y obligatoriamente tienen que llevar el curso de economía y finanzas, 1 y 2, obligatoriamente, porque la política sin economía no se puede analizar, y la economía sin la política tampoco, o sea, están vinculados, ¿no? Hay contextos económicos que generan tales y cuales decisiones políticas. Es más, en la maestría de ciencia política que llevé, hubo un curso denominado crisis económicas internacionales dentro de finanzas. Entonces, ahí estudias el desarrollo de las más grandes crisis económicas del mundo que motivaron decisiones políticas importantes. Entonces, para explicar la suba de los precios, en primer lugar hay que decir al público
que el trigo, que es el elemento básico, el insumo básico para producir el pan que llega a nuestras mesas, el trigo no lo produce el Perú en las cantidades necesarias. O sea, el Perú necesariamente compra trigo de otros países. Y traer el trigo al puerto del Callao implica inversión en millones de dólares. No es en miles, millones de dólares, porque no compras 1 kilo ni compras 2. Compras container completos, barcos completos de trigo para la producción interna. Entonces, por eso el encarecimiento del pan. Los otros productos, el pollo, la carne y cualquier producto que sea traído por unidades móviles que utilicen combustible, encarece el producto. Si el petróleo subió, entonces el precio del pollo también va a subir. El pollo, la cerveza y todos los productos de consumo de pan de llevar que utilicen unidades móviles de transporte, y creo que son todos. Entonces, si hay una guerra en este momento entre Rusia y Ucrania, siendo Rusia y Ucrania grandes productores de aceite de girasol, productores de maíz, productores de trigo, entonces no solamente han perjudicado a Europa, que ya está en el 8% de inflación, Vladimir, en este momento. La Unión Europea tiene 8% de inflación en este momento y proyectan para el mes que viene 9,5 a 10% de inflación. O sea, Europa la está viendo negra. Entonces, en el Perú tiene que haber suba de precios. Porque si el petróleo ha subido debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, debido a la intervención de Estados Unidos, a la intervención de China, de Arabia en este conflicto, entonces el combustible aquí en el Perú al subir, sube los precios de todo. El trigo, que nosotros no lo producimos y está elevado el precio, porque viene precisamente también de Europa, entonces nos tiene que costar un poco más el pan. Entonces, ese es el contexto. Ahora, inteligentemente has hecho el juego de las monedas. Después de la Segunda Guerra Mundial, mi estimado Vladimir, Estados Unidos tuvo que inyectar miles de millones de dólares, no cientos, sino miles de millones de dólares para levantar a la Europa que había quedado en escombro. Recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, las niñas por hambre en Polonia se vendían, se prostituían. Los niños tenían que comer ratas, tenían que perseguirlas y cocinarlas. Recuerda a Lola Vilar, esa famosa actriz española aquí, residente en el Perú, con su hermano Pepe Vilar, que hicieron grandes jornadas de teatro en el Perú. No se cansaba de contar Lola Vilar cómo después de la Segunda Guerra Mundial y ellos después de haber pasado el problema de la Guerra Civil Española, después de la Segunda Guerra Mundial tenían que perseguir perros, perseguir gatos, perseguir ratas para poder comer. Europa quedó en una situación difícil después de la Segunda Guerra Mundial y quien les dio de comer fue Estados Unidos. Estados Unidos les llevaba barcos llenos de alimentos y les dio dinero para poder levantar las empresas, las industrias y la economía de Francia, esto de toda Europa, incluyendo Francia y Alemania, por cierto. Esto se llamó el famoso Plan Marshall. Entonces, Estados Unidos también creó la ONU, aprovechó ese contexto para crear la ONU y amarrar las decisiones de la ONU con un Consejo de Seguridad formado por los países victoriosos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, Rusia, que son los dueños del Consejo de Seguridad y de la ONU. Pero también Estados Unidos se preocupó, Vladimir, en imponer el dólar como el patrón, ¿no es cierto?, monetario mundial, debido a que el precio del oro se cayó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces cogieron ese pretexto y unos años después impusieron el dólar como patrón mundial y ellos se constituyeron en una potencia mundial. ¿Qué está pasando ahora? Sería largo de enumerar el devenir, pero ¿qué pasa ahora?
Estados Unidos está castigando a Rusia cortándole una serie de vías de tipo comercial, económico y financiero. Rusia ha dicho, muy bien, tú me quieres castigar con tu dólar, entonces Vladimir Putin ha dicho, todos los que me quieran comprar petróleo y gas, me lo pagan en rublos, en la moneda de Rusia. Con eso, ¿qué está provocando Putin? Que el dólar baje y que tenga crisis económica también Estados Unidos, porque la compra del petróleo y del gas de Rusia no es pues por 1 litro, ni medio litro, ni un octavito. Estamos hablando de miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares. Y si no lo van a pagar en dólares, si lo pagan en rublo, entonces repunta la moneda del rublo, ¿no es cierto?, ruso, y comienza a bajar el dólar, porque ya no va a tener esa apreciación que tenía antes de la guerra entre Rusia y Ucrania. No solamente eso, Vladimir. China respalda a Rusia, porque China quiere imponer su famosa ruta de la seda. La antigua ruta de la seda, China lo quiere imponer para dominar comercialmente la Unión Europea y bypassear a los Estados Unidos. Entonces, ese es el interés de China de apoyar a Rusia hoy, en plena guerra. Y Rusia impone su rublo y China también impone su moneda, el yuan. De tal manera que Arabia Saudita ha dicho que va a negociar con China, no en dólares, sino en yuanes chinos. O sea, otro golpe en contra de Estados Unidos. No solamente eso, Vladimir, sino que en China ya se está imponiendo el yuan digital. El yuan digital. O sea, a través del internet se va a pagar con moneda china en cuanto al comercio. Y eso va a ser un durísimo golpe en contra de Estados Unidos, lo que implica, Vladimir, para el Perú, que muchos precios van a sufrir subas. Y el gobierno en este momento tiene que ir tomando medidas adecuadas. Felizmente tenemos un ministro de lujo, como es el ingeniero económico, Oscar Graham Yamauchi. Oscar Graham Yamauchi, ministro de Economía, no es economista, es ingeniero económico. Estudió en Londres, en la London School of Economics, y ha hecho varios cursos de maestría y doctorado. Está muy preparado, con muchísimos años ejerciendo de funcionario en el BCR. Entonces sabe cómo afrontar este tipo de cosas. Pero muy bien que hayas preguntado este tema, Vladimir, para que nuestra audiencia vea mucho más allá el contexto internacional y que esto no es un tema de Pedro Castillo y sus caprichos o su mal manejo del gobierno, nada de eso, señor. Son factores internacionales, son vectores internacionales que influyen sobre nuestra economía y nosotros no podemos hacer nada al respecto salvo protegernos, ¿no es cierto?, con las medidas de contingencia que ya están previstas en la ley. Así estamos, Vladimir. Efectivamente, el contexto económico internacional ahorita está muy complejo. Como decíamos, hay este intento de ver cuál de las monedas se posiciona mejor en el mercado internacional. Está el dólar, está el yuan y está el rublo. Lo que ahí hay que notar es lo siguiente. En Estados Unidos hay un endeudamiento que pasa el 100% de su PBI. Mientras que Rusia solamente tiene un 20% de deuda internacional y principalmente parte de ese 20% de su deuda es con China. Y encima lo que se ha visto es que Rusia en los últimos años se ha llenado sus arcas de una gran cantidad de oro en respaldo, a diferencia, digamos, de Estados Unidos, que principalmente ha descuidado eso. Y hoy en día en esta confrontación que se está viviendo, pues no se está viendo nada fácil para la gestión del presidente de Estados Unidos manejar o posicionarte o controlar esta situación. Sabemos que tiene un posicionamiento, una fuerza armamentista muy poderosa, pero hoy día lo que se está viendo es una confrontación principalmente económica, más allá de solamente lo que está pasando en el conflicto de Rusia con Ucrania. Sí, sí, efectivamente, muy bien informado estás, Vladimir, y te felicito. Rusia y China ya habían previsto este tipo de conflictos.
Por eso es que China astutamente comenzó a comprar deuda de los Estados Unidos. Entonces China tiene en su poder maletines inmensos de bonos de la deuda de Estados Unidos. Rusia también ha hecho lo mismo. Y como tú bien dices, Rusia tiene pues container completo de oro, ¿no es cierto?, como respaldo. Entonces el tema aquí, Vladimir, es que si las economías de Rusia y de China se posicionan internacionalmente con sus monedas, el rublo y el yuan, y peor aún con el yuan digital, entonces quiere decir que los dólares norteamericanos van a ser prácticamente papel mojado. Y esto puede provocar una inflación o una deflación en Estados Unidos terrible, por lo pronto ya una recesión en los Estados Unidos. Entonces, la cosa se pinta muy fea para Biden. Lo están obligando a negociar. La Unión Europea, Vladimir, en este momento está de rodillas, porque no puede enfrentarse a Rusia porque se muere de frío. Si Rusia no le da el gas, Europa se muere de frío. Si Rusia no le da el petróleo, la Unión Europea se paraliza y van a perder cientos y miles de millones de dólares. Entonces la Unión Europea está de rodillas. Estados Unidos le dice, enfréntense a Rusia, pero Europa ya se partió y ya se dividió. España, Portugal, Italia y otros países han dicho, yo no quiero saber nada en la conflagración Rusia con Ucrania. Yo quiero ver el tema del combustible. España inclusive ha dicho, yo me voy a autoabastecer autónomamente y no me interesa la Unión Europea. Portugal ha dicho lo mismo. Hungría está en contra de Estados Unidos. Polonia quiere, como siempre, la neutralidad porque Polonia siempre ha sido pisoteado por Occidente y por Rusia. Entonces la Unión Europea en este momento está de rodillas. En Alemania, uno de los ministros ha tenido la barbaridad de decir que hay que juntar leña, pues, ¿no? Y hay que consumir menos gas, hay que sentir un poquito de frío este invierno, y se acabó, ¿no? Y lo han aplastado por decir estupideces. Entonces la Unión Europea está en graves problemas. Estados Unidos ha querido sacar provecho en este G7 último que acaba de terminar hace unos días, y se ha comprometido a venderle gas líquido, sí, pues, gas líquido a Europa por un año. Pero el costo de gas para la Unión Europea, Vladimir, es 3 veces más el precio original que le pagan a Rusia. O sea, Estados Unidos va a hacer el negocio de su vida, vender un gas carísimo con sobreprecio a la Unión Europea, y la Unión Europea está repensando el tema. Entonces, ¿cómo contraataca China y cómo contraataca Rusia? Con el tema monetario. Es más, hoy día se está reuniendo el Consejo Europeo con el ministro de Relaciones Exteriores de China, hoy en la mañana, y en la tarde se están reuniendo con el todopoderoso Xi Jinping. Ha ido la jefa de la Comisión de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo y Josep Borrell. O sea, la Unión Europea está de rodillas porque Rusia y China quieren la Unión Europea para ellos. Se la quieren arrebatar a Estados Unidos. Y Estados Unidos no quiere perder injerencia en Europa. Entonces, esto tiene para largo, Vladimir. Puede dar unas 3, 4 semanas más de suba de precios porque son gigantes los que se están peleando. En Sudamérica prácticamente nosotros no tenemos injerencia, no tenemos poder sobre el petróleo, no tenemos poder de producir el trigo, entonces va a haber unos bamboleos aquí en el Perú. Así está la cosa, Vladimir. Correcto, hay que tenerlo bien claro todo ello, pero dentro de todo esto lo que se dice a veces crisis es igual inclusive a oportunidad. Dentro de esto, en el contexto nacional,
La población de alguna manera tendría que también salir de esa comodidad de solamente mantenerse con esa rutina. Hoy en día, viendo, digamos, que este contexto internacional puede dispararse, incrementar, porque al final, al fin y al cabo, no se sabe a qué magnitud podría agrandarse todo este problema, ¿de acuerdo? No es algo tan previsible, por decirte. Entonces, de alguna manera, lo que queda en caso de nosotros es entender que esta situación se puede complicar aún más y hay que buscar otras alternativas, no solamente quedarnos, por ejemplo, si estás generando un ingreso, hoy en día, pues necesitamos sí o sí, de acuerdo al contexto y a la situación, empezar a generar nuevos ingresos, nuevas alternativas, salir de esa comodidad. Escuchamos, por ejemplo, al Premier mencionar que si vemos que el pollo ha subido, tenemos otras opciones, por ejemplo, el caso del pescado y otros alimentos, por ejemplo, la gallina también no está a un precio alto, ¿no? Por ejemplo, la carne de cerdo también está a un precio accesible. Entonces, visto digamos, de esta manera, ¿qué alternativa nos queda a nosotros como población, por decir, que podríamos hacer frente a esta situación que se está dando y de la cual no se puede controlar de parte del gobierno, sino que estamos ahí nosotros a la expectativa de lo que pueda pasar internacionalmente? Sí, sí, interesante tu pregunta. El presidente de la República, el día de ayer, mostró su molestia con respecto a determinados sindicatos de transportistas de transporte pesado. Les dijo que algunos de ellos son vendidos y que insinuó de que había corrupción, había mafias de gente que estaba comprada para causarle daño al gobierno. Ojo, y es lo mismo que nosotros advertimos aquí, Vladimir. Recuerda que aquí en el programa dijimos clarito, mucho cuidado con las mafias del transporte pesado que siempre son utilizados para los golpes de Estado. El presidente de la República captó el mensaje, recibió el golpe y como sindicalista que es, se ha dado cuenta de que el Servicio de Inteligencia también le ha dado la información de que hay mafiosos que están apoyando a determinados sectores de oposición al gobierno de mala fe, porque la alza del petróleo en el Perú no es tan brutal, Vladimir, como para que ellos entren a un paro tan rabioso y tan conflictivo. El Premier ya negoció con los principales sindicatos. Hay algunos que están ahí generando problemas. Entonces el presidente ya amenazó y tiene que hacerlo, porque por algo está en el gobierno representando a todos los peruanos, y él ha dicho que va a poner orden. Entonces me parece correcto. Ahora, ¿qué se puede hacer? Vladimir, recuerda, por lo menos yo con mucha nitidez tengo el recuerdo del gobierno de Juan Velasco Alvarado. En Juan Velasco Alvarado, él fue el creador de los famosos mercados del pueblo. Es decir, Velasco Alvarado eliminó los intermediarios, Vladimir, que traían los productos agrícolas a Lima, eliminó los intermediarios y el propio Estado traía los productos de la sierra a Lima y nos costaba baratísimo todos los productos agrícolas, Vladimir, incluyendo la carne, ¿eh? No solamente eso, Vladimir, había una oficina que se llamaba EPCHAP, EPCHAP, del tiempo de Velasco Alvarado. ¿Qué cosa hacía la EPCHAP? Captaba el pescado que recién traían los pescadores, el Estado lo compraba a orilla de la playa, lo metían en container del Estado, Vladimir, y te lo traían a todos los mercados de Lima. Y el pescado costaba baratísimo, Vladimir. Nadie se moría de hambre durante Velasco Alvarado. Esto lo viví yo. Yo iba a comprar al mercado, niño, con la mamita. Y nos íbamos a los mercados, inclusive había mercados de pueblo en zonas pitucas, Vladimir, increíble. Había en la avenida Benavides, había por Miraflores, por San Isidro, como también en los pueblos jóvenes. Entonces, lo que puede hacer este gobierno es
utilizar ese adagio chino que tú muy inteligentemente has mencionado y considerar que una crisis es sinónimo de oportunidad. Esta es la oportunidad para que el presidente de la República concrete la segunda reforma agraria y nos traiga los productos de la tierra directamente con los camiones del ejército, con el transporte del Estado, lo traiga a Lima y lo venda barato. Y se acabó la suba de precios. Y también igual que recoja el pescado de todo el litoral peruano con frigoríficos del Estado y directamente al pueblo, y vas a ver cómo bajan los precios inmediatamente. Entonces, esta es la oportunidad en que un estadista y los políticos eficaces tienen que hacer brillar su intelecto, su capacidad de hacer posible lo imposible, mi estimado Vladimir. Correcto, muy amable, doctor Jaime del Castillo. Tenemos que terminar aquí esta participación y estaremos en otra, obviamente, comentando otros temas muy importantes. Se agradece su presencia en el programa. Gracias a ti, Vladimir. Hasta una próxima oportunidad. Saludos para nuestra audiencia. Hasta otra oportunidad. Fue el doctor Jaime del Castillo Jaramillo, periodista, abogado, especialista en ciencias políticas, comentando un tema que es muy importante para ponerlo bien en contexto. Esto es